Si eres millennial, seguramente recuerdas esos días cuando todo en casa venía con instrucciones. El televisor, la radio, todo. Los primeros celulares traían su manual y hasta un cargador, imagínate. Todo nuestro mundo estaba plagado de libros con instrucciones. En cambio, hoy en día, los jóvenes de la generación digital dominan la tecnología sin pensarlo, como si nacieran con todo lo que hay que saber. Y te preguntas, ¿acaso son más inteligentes? ¿Antes las cosas eran complicadas de entender o simplemente éramos todos unos pendejos? Pues no, básicamente todo ahora está diseñado para que lo uses sin tener que pensar. TikTok, YouTube, los videojuegos y hasta las páginas que visitas para echarte una paja. Toda la tecnología que nos rodea está diseñada con un solo objetivo, no hacerte pensar. A esto se le conoce como usabilidad. Y a todo esto, ¿qué es exactamente la usabilidad? ¿Y cuándo empezamos con Figma? Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! Los principios de usabilidad, o también llamados leyes heurísticas de Nielsen, son 10 principios, leyes o fundamentos que debemos tener en cuenta al momento de diseñar nuestras aplicaciones o experiencias. Para que una aplicación tenga el concepto de usabilidad, ella debe permitir al usuario que sea fácil de entender, usar, aprender, recordar, prevenir errores y por supuesto no hacerlo pensar. Se puede resumir en una frase: la usabilidad es la facilidad con la que las personas interactúan con tu producto. La usabilidad hace parte de los 3 pilares del diseño centrado al usuario: accesibilidad, satisfacción y usabilidad. Eso es diseño centrado en el usuario. No podemos hablar de usabilidad sin conocer a Jakob Nielsen, el gurú de la usabilidad. De hecho, estos son sus 10 principios, o también llamadas leyes heurísticas, que son visibilidad de estado del sistema, relación entre el sistema y el mundo real, control y libertad de usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocer antes que recordar, flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético y minimalista, recordar, diagnosticar y recuperarse de errores, y ayuda y documentación. Bien, hablemos de visibilidad de estado del sistema. Básicamente es ofrecerle todo el feedback al usuario de lo que esté pasando. Unos ejemplos de ellos es el stepper, ese barrita de pasos con que el usuario podrá ver en qué sección está y cuánto le hace falta culminar. O un ejemplo práctico, un icono, sería el icono de batería de nuestros teléfonos celulares. Nos muestra el sistema en todo momento nuestro estado de carga del dispositivo. Esos son banderas que le permitimos al usuario identificar qué está pasando con nuestra aplicación. El segundo principio heurístico es relación entre el sistema y el mundo real. Cada que diseñamos nuestra aplicación, intentemos extrapolar lo que hay en el mundo real a nuestra aplicación. Un ejemplo de ello es el uso de los iconos. Por ejemplo, el icono de casita, la papelera de reciclaje o el icono de una carta para correo electrónico. Son cosas que el usuario ya entiende del mundo real y que podemos facilitarle lo mismo en nuestro sistema. Bien, tercera ley heurística, control y libertad de usuario. Cada que diseñamos nuestras aplicaciones debemos permitir al usuario deshacer una acción. Esto para que el usuario pueda recuperarse en caso de que haya equivocado en alguna ejecución o alguna acción que haya ejecutado en nuestro sistema. Con ello el usuario puede devolver esos pasos. Esta acción siempre es importante porque somos humanos. Los usuarios se equivocan o se arrepienten. Esta es muy importante. Siempre que empezamos a diseñar, sobre todo a los primerizos que estamos en este negocio, queremos ser muy creativos. Queremos cambiar los iconos, proponer nuevas ideas, pero debemos entender una cosa, que ya existen patrones en que el usuario está acostumbrado. Un ejemplo de ello son las barras de búsqueda, donde usamos el icono de lupa para buscar, pero si nos ponemos creativos y tal vez cambiamos el icono, el usuario podría sobrepensar las cosas, podría confundirse, y eso es lo que no queremos al diseño de nuestras interfaces. Quinto, prevención y errores. Esta ley heurística es muy interesante porque debemos de otorgarle a nuestros sistemas cierta inteligencia para que identifique patrones donde el usuario pudiese equivocarse. Por ejemplo, un correo electrónico. Cuando colocamos la palabra adjunto y no adjuntamos nada, el correo electrónico nos avisa: hey, ¿seguro que quieres enviar el correo si no adjuntaste el archivo? ¿Lo enviamos igual? Él te pregunta, él te previene. Patrones como esos ayudan a que nuestros usuarios, 1, no se equivoquen y 2, le facilitemos experiencia, le hagamos una aplicación intuitiva, por decirlo de alguna manera. Sexta, reconocer antes que recordar. Ayuda al usuario a no memorizar. Otorguémosle patrones de diseño en nuestras aplicaciones e interfaces para nuestro caso, donde el usuario pueda ver fácilmente dónde está o pueda inclusive volverse en sus pasos. Un ejemplo de ello son el uso de breadcrumbs o migajas de pan,
que se ubican generalmente en la esquina superior izquierda de nuestra pantalla en caso de sitios web donde el usuario puede volver entre pantallas. Esto es muy útil cuando son páginas gubernamentales o bibliotecas o bancos donde manejan mucha información o muchos productos y el usuario puede estar navegando e irse profundizando entre varios temas. Entonces, hacerle fácil de volver entre sus pasos es una excelente ayuda. O por ejemplo, el uso de formularios. ¿No te ha pasado que a veces tipeas un formulario y te aparece una lista de opciones frecuentes? Eso es facilidad. No le obligas al usuario a recordar, ni a tipear, ni perder tiempo, sino que le facilita elegir una opción. Perfecto. Flexibilidad y eficiencia de uso. Esto es una característica avanzada porque está pensada para cuando diseñemos aplicaciones complejas, aplicaciones que requieran acciones o tiene varias funcionalidades. ¿Para qué con eso? Porque cuando pensemos en el usuario final, y esto ya depende del segmento de perfil a cual está diseñando una solución, y es que puede tener un usuario casual donde solamente llega a ejecutar una funcionalidad de tu aplicación, o hay usuarios más experimentados o avanzados que quisieran ver un poco más de configuración. Cuando buscas una imagen, Google te permite hacer una búsqueda rápida, pero si eres un usuario que requiere un poco más de detalle, ejemplo, color o tipo, tamaño, Google te lo permite, te despliega un menú secundario, te permite configurar o hacer una búsqueda más segmentada. Eso es flexibilidad y eficiencia de uso, donde piensas en un usuario casual y en un usuario experimentado. 8. Diseño estético y minimalista. Cada que diseñemos nuestras aplicaciones pensemos en llevar nuestra interfaz a la mínima expresión, sobre todo cuando manejamos dispositivos móviles. El usuario debe tener lo mínimo requerido, no saturarlo cognitivamente, y eso le facilita la usabilidad con tu aplicación. Piensa simple, diseña en lo mínimo. 9. Ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar y corregir los errores. Nuevamente, los usuarios se van a equivocar todo el tiempo con tu aplicación, por más minimalista que sea. Tu aplicación seguramente tendrá formularios y para ello debemos diseñar causísticas de error o casos de uso donde el usuario pudiese equivocarse. Anunciémosle en qué se está quedando mal, cuáles campos le hacen falta y cómo pudiese corregir o ingresar correctamente la información que les intentamos solicitar. Es un perfecto ejemplo de diagnóstico y corrección de errores. Cuando le dices claramente al usuario en qué se equivoca y cómo puede corregirse, eso cumple completamente esta ley heurística. 10ª y última ley de Nielsen, ayuda y documentación. Para esta ley es muy común que pensemos que nuestras aplicaciones deben estar pensadas desde un principio para que el diseño no sea complejo, la persona no piense y cumpla todas las demás leyes. Pero nuevamente, sitios web bancarios, bibliotecas, estatales o gubernamentales requieren de mucha más información que deben cargarse por ley en sus sistemas. Los usuarios deben tener la capacidad de encontrar esa información, sustraerla o verla. Un ejemplo claro de ello es incluir una sección de preguntas frecuentes o permitirle acceder a enlaces de documentación técnica, legal o cualquier tema que requiera información más detallada que el usuario pudiera necesitar. Y listo, a grosso modo, estas fueron las 10 leyes heurísticas de Nielsen. Y a todo esto, ¿ya conoces el origen de las interfaces de usuario? He hecho un video para ti que cuenta una breve historia de evolución de las interfaces de usuario y cómo un invento cambió el paradigma de la comunicación humano-máquina. Aquí está, no te lo pierdas.